¿Verdad? Sí, sí. Perfecto, muy bien. Estimados estudiantes, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Un gusto poder compartir esta nueva clase con ustedes. Muchas gracias para quienes también nos están acompañando en la clase. La he grabado el día de hoy porque en el transcurso de la semana no ha habido mucha interacción con el resto de de los paralelos. Entonces aprovecho el hecho de que pueda haber algunas personas también conectadas para poder iniciar con la actividad, poder también no quedarme solo, poder estar también acompañado y saber que tengo alguien que recepta el mensaje del otro lado. Bueno, siendo así, vamos a iniciar. Simplemente recordar un tema que es muy importante. En esta semana tenemos lo que es el foro académico calificado del primer bimestre, cuyo tema era los derechos y deberes de los administrados, que en realidad son derechos y deberes de las personas hoy en día, ¿no? Alineándonos a a la Constitución del 2008. Para poder realizar la actividad, he visto que me han escrito algunos correos, tenía con dudas, inquietudes sobre el tema de la extensión del aporte y todo, pues lo importante en este punto es el hecho de que ustedes para llegar a la actividad leyeron, se informaron, no solamente leyeron la parte que está en la guía didáctica, no solamente leyeron el Código Orgánico Administrativo, pudieron haber también consultado en Internet y en otras fuentes bibliográficas, pero lo que nos interesa aquí, sobre todo, es conocer la capacidad de síntesis que ustedes deben tener. Eso es muy importante en esta parte para que logren concretar su aporte en 100 palabras exactas, ni más ni menos, pero con el ánimo de que podamos ir dando nuestro aporte, nuestro punto de vista, nuestro criterio, y también vayamos aprendiendo a sintetizar los contenidos que tenemos. Podemos llegar a una maestría, a un doctorado, y allí se nos pide también sintetizar en pocas palabras o ubicar las ideas principales de textos, libros, conferencias, en fin, etcétera. Y es bueno realizar este ejercicio para poder sintetizar y tener ideas claras sobre determinados temas, en este caso, pues los derechos y deberes de las personas, ¿sí? No se vayan a olvidar también en el sentido de que yo en otras 100 palabras, ¿verdad? Debo de comentar el aporte de uno de mis compañeros y en otras 100 palabras tendré que utilizar, pues, tendré que hacer mi reflexión para comentar el aporte de un segundo compañero. En total, desde el foro global, yo lo tengo que desarrollar en 300 palabras, que están distribuidas en 100 en mi respuesta a la pregunta, 100 al comentario que yo haga del primer compañero y las otras 100 al comentario que realice del segundo compañero. Entonces yo creo que con ello quedamos bien claros en esta parte y podemos avanzar en lo que son los contenidos académicos de esta unidad. Bueno, aquí debemos de tener presente, ¿sí? Que se habla o la unidad hace referencia a los derechos y deberes de los administrados, pero esta palabra ya ha caído en desuso. Pero me van a decir ustedes por qué está allí. Porque cuando se elaboró la malla, habían colocado el tema bajo esta perspectiva. Hoy en día ya no se usa el término administrado porque genera, este término es un poco, si lo coloca a la persona frente a la administración pública en una especie de súbdito, ¿sí? Entonces, lo que hoy en día ya no se puede dar bajo la concepción de la Constitución del 2008, porque claro, la persona ya no es un súbdito de la administración pública. La idea ha cambiado, la persona es el centro de toda relación y por otra parte tenemos el caso de que la administración pública se ha colocado ya en una posición de servicio para atender a la persona. Entonces, ya no utilizamos el término administrado, ya no utilizamos el término ciudadano, que el término ciudadano inclusive es sumamente restringido para hablar exclusivamente de los ecuatorianos. Si nosotros vamos a la Constitución, vemos ciudadanos ecuatorianos y ciudadanos también extranjeros. Pero claro, muchas de las cosas, quien goza de los derechos
de, dentro de esta relación o bajo el término ciudadano son los naturales de un Estado en mayor medida. Los extranjeros también lo hacen, pero con ciertas restricciones que la misma ley les coloca. Entonces, el término hoy en día que debemos de usar y que es el más adecuado es el de persona, porque así lo establece nuestra Constitución. Y si ustedes se dan cuenta, nuestra Constitución, cuando habla de ciudadanos, habla cuando se refiere a la parte de la nacionalidad, ¿no? Del ser ecuatoriano o el de ser extranjero. Pero lejos ya de este punto, toda la Constitución habla o se refiere a las personas como tal y así lo debemos de entender y esa posición de servicio que ya hemos visto que tiene la administración pública. Bueno, vamos a ver. Siguiendo esa misma tendencia constitucional, porque debemos comprender que el derecho administrativo es la aplicación del derecho constitucional, vemos de que la persona tiene un rol hoy en día muy importante dentro de la administración pública, porque sobre ella gira ya todo lo que es el accionar estatal, el accionar de las administraciones públicas, y eso está bien, ¿sí? Porque la Constitución nos lo señala así. Como les digo y repito nuevamente, la administración pública está en esa posición de servicio frente a la persona, pero es necesario, ¿no? Que esa relación administración pública, persona, o Estado, persona, siempre se pueda llevar bajo ciertas regulaciones que son necesarias, ¿sí? ¿Y por qué digo bajo ciertas regulaciones? Es porque nosotros siempre hemos visto a la administración pública o a la figura del Estado como todopoderosa, omnipotente, e infranqueable, que no da el brazo a torcer, pero estas son ideas que ya debemos de ir desterrando o de decir que la persona que labora para la administración pública va a estar en un escritorio y no va a hacer nada y va a ganar su sueldo por estar allí. Cuando no, en realidad la Constitución hoy en día y el Código Orgánico Administrativo en específico en este punto, en sus artículos 31 al 38, me habla de esos derechos que tiene la persona ante la administración pública. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de equiparar, con la finalidad de igualar esos derechos y ponerme, ¿no? En una misma condición, ¿sí? Con la administración pública, es de que se pueda llevar una relación en igualdad de condiciones entre la persona y la administración pública. Eso es lo que buscan estos derechos como tal, ¿sí? Son las garantías, estos derechos vienen a ser todas las garantías que tiene la persona para poder relacionarse con la administración pública y también para ponerle un freno a la administración pública y decir, tú no puedes ir más allá porque te estás adentrando en la esfera de los derechos de las personas. Entonces, estos derechos equilibran toda esa relación del Estado con la persona o de la administración pública con la persona. Bueno, y en ese sentido nosotros debemos tener presente que algunos de estos derechos, lo que yo les decía en la video colaboración, vienen o han sido tomados de una declaración que es la Carta Iberoamericana de Derechos y Deberes del Ciudadano ante la administración pública o frente a la administración pública. De ahí nosotros hemos traído a nuestra Constitución. Aquí también vemos ya cómo se desarrolla una serie de derechos que a lo mejor no los vamos a encontrar en la Constitución. Por ejemplo, el primer derecho que está en el artículo 31 del COA, que es el derecho a la buena administración pública, nosotros lo tomamos de esa declaración, nosotros lo tomamos de esa Carta Iberoamericana y en realidad si vamos a la Constitución no lo encontramos, no está presente este derecho a la buena administración pública, pero sin embargo nuestro Código Orgánico lo ha recogido, lo ha traído también dentro de nuestra legislación y como un pilar fundamental para poder entender esa relación de las personas con la administración pública. Pero este derecho a la buena administración pública debemos de entender que es concebido como un derecho fundamental. Podríamos decir que este también, al hablar de fundamental, podemos decir que también es un derecho humano y que de allí obviamente derivan otros derechos, como por ejemplo el tema de la interdicción de la arbitrariedad, que obviamente la autoridad no puede tomar decisiones arbitrarias, sino que muy por el contrario, este es el principio de juridicidad.
que es el hecho de que se deben de apegar a una norma. Tenemos también el tema de la racionalidad, que las decisiones de las administraciones públicas deben estar debidamente motivadas, y el tema de la objetividad, porque se debe de servir a lo que es el interés general. Y cuando hablamos de esa objetividad, quiere decir que la administración labora o realiza todos sus esfuerzos de forma objetiva para lograr ese interés general que se busca como sociedad, o ese bien común, o en nuestro país, el buen vivir. Lo que debemos de tener presente aquí es de que este derecho me equipara también o me conlleva una parte, no solamente en cuanto a derecho fundamental, sino también en derechos que tienen que ver dentro de los procedimientos administrativos, como por ejemplo en el sentido de que los trámites ciudadanos deben de ser tratados en forma equitativa, es decir, el trato tiene que ser igual a todos siempre y cuando se repite ese procedimiento. Ese debe ser tratado de forma objetiva, obviamente atendiendo los requerimientos de la persona y el interés general, tramitados dentro de los términos y plazos que la ley me lo señala o me lo establece. El problema con este derecho a la buena administración pública es de que nosotros en nuestro país lo tenemos entendido de una manera parcial, o lo hemos acogido de una forma parcial al contenido que se encuentra en lo que es en lo que se encuentra en la Declaración Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano. Porque claro, aquí me habla, ¿no? Del tema eh, de la, en esta carta o en esta carta iberoamericana me habla de todo lo que tiene que tener la persona, ¿no? Cómo se beneficia de la administración, a que debe ser atendida en los plazos, debe presentar sus recursos y todo ello, a recibir una respuesta también adecuada por su, por la solicitud, requerimientos, necesidades que posee y que presenta ante la administración pública. Pero cuando llega a la Constitución ecuatoriana, perdón, cuando llega a lo que es el Código Orgánico Administrativo, dice: la buena administración se regirá por las normas establecidas en la Constitución y la ley, y demás instrumentos internacionales, si mal no recuerdo, en este punto. Pero claro, ello es apegarnos a lo que está establecido en la Constitución, a lo que está establecido en el COA, a lo que está establecido en el tema de derechos humanos. Pero en realidad no hemos acogido esa totalidad o el sentido global que tiene el derecho a la buena administración pública. Aquí quizás sí es necesario una reforma del Código Orgánico Administrativo para señalarme verdaderamente y decirme en qué consiste este derecho, porque es el hecho de que se aplicará, se realizará y se ejecutará en consonancia con la Constitución, la ley, pero no me dice mayor cosa o no me aporta un significado importante cuando vemos que este derecho, que lo consideran como fundamental, no está explicado y no está entendido en su verdadera esencia, ¿no? Entonces, quizás en este punto sea necesario una reforma, ¿verdad? A futuro, en lo que es la buena administración. En el segundo derecho, que está en el artículo 32 del COA, este sí lo conocemos, ¿verdad? Es el derecho de petición que está establecido en la Constitución, el hecho de que la persona pueda dirigir solicitudes, quejas, reclamos de manera individual o colectiva ante la administración pública, y que la administración pública está obligada a responder de forma motivada, oportuna, y dentro también de los plazos, términos que me señala la Constitución y la ley. Este derecho, pues, es muy importante porque a partir de él nace o se da la relación entre la persona y las administraciones públicas, ¿sí? Este derecho de petición es el que inicia los procedimientos administrativos, especialmente el procedimiento ordinario o general, con que también se le conoce al procedimiento administrativo en nuestro país. Bueno, hay tres tipos de procedimientos, pero claro, en el procedimiento administrativo general u ordinario es en donde vamos a darnos cuenta cómo
cómo se ejerce ese derecho de petición y de ahí se entabla esa relación entre la administración pública y la persona como tal. Si hay alguna pregunta, también por parte de los compañeros que están presentes, pueden realizarla. Me interrumpen, nomás yo tengo eso de malo que hablo muchas de las veces demasiado. Y puede que alguna idea no quede clara, alguna situación no la entiendan bien, me interrumpen nomás, ¿sí? Y claro, producto de ese derecho de petición, nace también otro derecho, que también es importante, que es ya podríamos decirlo de alguna manera, si cabe el término, este derecho que viene es el ajuste que se hace del debido proceso o el acople que se hace del debido proceso para llevar todos esos derechos y garantías que se establecen en esta figura a lo que es el procedimiento administrativo. Y de ahí que el artículo 33 del COA me hable del derecho al debido procedimiento administrativo. Este es un punto o este es un logro muy importante también dentro del Código Orgánico Administrativo, porque es el tema de que los derechos humanos van ganando prevalencia, van constitucionalizándose, van cada vez teniendo una mayor presencia al interno de las legislaciones. Ello también me implica el hecho de tener o de generar esas garantías del debido proceso, claro, aplicadas en nuestra materia a lo que es el procedimiento administrativo. De ahí es donde nosotros tenemos ese derecho al debido procedimiento administrativo. Y este derecho al debido procedimiento administrativo, a lo mejor lo podemos evidenciar en lo que son los procedimientos administrativos sancionadores, quizás de una manera parecida a lo que es el debido proceso que está en la Constitución. Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, el procedimiento ordinario no tenga su debido procedimiento, que el juicio de ejecución, el procedimiento, perdón, de ejecución coactiva no tenga también no se respete allí el debido proceso. Muy por el contrario, en todos ellos se evidencia, se va a ver, porque en todos ellos se le da lugar a la persona para que ejerza sus derechos, pueda ejercer su defensa, pueda presentar las pruebas que considere pertinentes. Claro, en el procedimiento administrativo o sancionador, garantizarle todo lo que son sus derechos, el tema a presentar su prueba, el tema a que, claro, se le coloque una sanción proporcional y todo ello, se respeta en este punto, ¿sí? Y esto ha ganado mucho, y aquí gana mucho la persona como tal en este punto, porque claro, estamos llevando ese debido proceso al campo del procedimiento administrativo y con ello se consolida también o se logra un procedimiento administrativo más justo, apegado a derecho, respetándose los derechos de las personas, ¿no? Y eso es bueno porque era necesario, porque aquí la administración pública no puede extralimitarse, no puede actuar arbitrariamente, sino que también deberá ir así, deberá ir trabajando y desarrollando estos procedimientos administrativos, pues garantizando también ese debido procedimiento administrativo. Y eso está muy bien, ¿no? A toda forma, lo que busca este artículo en su esencia mismo es evitar ese abuso de poder. Sí, entonces con esos derechos del debido procedimiento ya garantizándole a la persona, lo único que tiene que hacer la administración pública es acatarlos, garantizarles y llevar a buen puerto lo que es la resolución que se va a expedir al finalizar el procedimiento administrativo, independientemente de su tipo, si es el ordinario, si es el sancionador, si es el de ejecución coactiva. El siguiente derecho deriva en cambio de lo que es el acceso a los servicios públicos. El tema del acceso a los servicios públicos nosotros lo debemos entender también desde una perspectiva de los derechos humanos. Hoy en día el acceso a los servicios públicos se constituye ya como un derecho fundamental, como un derecho humano.
¿sí? Especialmente, por ejemplo, a lo que es el acceso al servicio de agua potable, que es indispensable para la vida de las personas. Y sobre todo también aquí en nuestro país, que nosotros dentro de los derechos del buen vivir hemos colocado, ¿no?, el derecho de acceso al agua, ¿sí? Entonces, vemos que también es importante el tema de los servicios públicos. Debemos también tener presente en este punto que el Estado, pues, o las administraciones locales son también proveedoras de servicios públicos, de bienes y servicios públicos. Y claro, eso viene como parte del tema de los derechos sociales, ¿no? Cuando se desarrollaron los derechos sociales, el Estado también empezó a atender temas de educación, salud, servicios básicos, movilidad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y obviamente nosotros también en nuestro Código Orgánico Administrativo tenemos o se nos reconoce este derecho de acceso a los servicios públicos, no solamente al agua potable, sino también a los servicios públicos. ¿Con qué finalidad? Con la que todos ya lo conocemos, satisfacer esas necesidades básicas, elementales, que son necesarias para lo que es la sustentación de la vida en su forma más básica o elemental, ¿verdad? Para garantizar esas necesidades que nosotros tenemos en el día a día. Y ello también, por otro lado, este artículo no solamente me dice que yo tengo acceso a esos derechos, dice que también puedo presentar, ¿sí? Reclamos cuando yo vea la falta, la deficiencia e inclusive la falta o deficiencia de su prestación, e inclusive si esta falta o esta deficiencia genera o lesiona mis derechos, afectándome tanto, por ejemplo, pueden ser en mi patrimonio o en mi persona mismo, obviamente yo puedo demandarle al Estado y solicitar una indemnización por los daños y perjuicios que se me pueda ocasionar en este sentido. ¿Sí? Entonces, vemos cómo por un lado el artículo 34 me refiere a ese derecho de acceso a los servicios públicos y por el otro lado a ese derecho que yo tengo a ser indemnizado por daños y perjuicios ocasionados por la falta o deficiencia de estos servicios públicos. Y claro, eso está bien, eso está dado, porque también, a más de ello, a más de lo que estamos señalando en este punto, debemos tener presente que nosotros tenemos en nuestra Constitución derechos como usuarios y consumidores. Y esos derechos como usuarios y consumidores también nos señalan cosas muy importantes. ¿Por qué? Porque me dice que nosotros tenemos ese derecho a acceder a bienes y servicios públicos o privados de calidad, ¿sí? La Constitución no, no se guarda nada en este punto. Y claro, aquí también aparecen esos derechos de usuarios y consumidores. También tenemos, mire, además de los derechos que tenemos establecidos en el Código Orgánico, en el artículo 34, a estos se unen los derechos de usuarios y consumidores y podemos presentar nuestras quejas en lo que es la Defensoría del Pueblo, que son quienes atienden y tienen esa competencia para atender temas relacionados con lo que es los servicios públicos, bienes y servicios públicos. Entonces vemos aquí cómo nuestra legislación sí guarda concordancia, se relaciona en este punto. Nosotros tenemos el derecho de acceso a los servicios públicos como personas y también tenemos ese derecho como usuarios y consumidores. Podemos ejecutar las acciones, los reclamos pertinentes. Si no somos atendidos, ¿no es cierto?, por parte de la administración pública, podemos presentar el debido reclamo ante lo que es la administración pública, ante lo que es, perdón, no ante la Defensoría, no ante la administración pública, sino ante lo que es la Defensoría del Pueblo, y para velar por esos derechos como usuarios y consumidores. Y en este punto estamos, llamémosle así, doblemente protegidos en cuanto a lo que es la prestación de los servicios públicos. Entonces es un tema muy interesante, muy amplio en este campo, que tratamos es de condensar quizás en las ideas más importantes. Bueno, por otro lado tenemos lo que es también el artículo 35, que se refiere a que
a la remoción de obstáculos en el ejercicio de los derechos. ¿Esto en qué sentido? Miren, nosotros apareció últimamente también una ley de simplificación de trámites administrativos. Y esa ley de trámites, de simplificación de trámites administrativos está enfocada en este punto, ¿sí? En remover todos estos obstáculos para permitir, ¿verdad? Que las personas puedan gozar y disfrutar de sus derechos de una manera más rápida, ¿sí? Y que la administración pública no dé largas, ¿sí? a, a a poder atender esos derechos o atender esas peticiones. Sí, lo malo en este punto y por qué de este derecho es de que lastimosamente en épocas anteriores la administración pública se llenó de una excesiva cantidad de normas, ¿sí? Entonces se dictaba la norma, había una norma constitucional, lo que señalaba la ley orgánica, lo que señalaba su reglamento, lo que señalaba un procedimiento, lo que señalaba un reglamento interno de una institución y del reglamento, y ser un tema de no acabar. Eso hoy en día ya no está permitido, ¿sí? Todo esto, ¿no? Toda la normativa, si bien tiene que guardar concordancia, pero tiene que eliminar todo tipo de obstáculo, todo tipo inclusive de norma que se haya creado ya por pequeña o ínfima que es esta norma. Si esta norma retrasa, impide o dificulta o inclusive niega el ejercicio de los derechos, pues va a tener que ser ya desechada, va a tener que ser derogada, no va a tener ya una validez jurídica. ¿Por qué? Porque este artículo, el 35 del COAME, dice que se deben de remover todos los obstáculos, todos los impedimentos, aquellos que no estén garantizando el ejercicio de los derechos que les asisten a las personas. En ese sentido también va enfocado a tener una administración pública que cuente con el marco legal necesario, el puntual, pero que ese marco legal me facilite el ejercicio de los derechos de las personas. Y también con este punto o con este derecho va unido el tema de lo que es la restricción sobre requisitos formales. Hoy en día vemos que solamente es necesario la presencia de nuestra cédula o en todo caso, si llegamos a divorciarnos también la partida o consta el tema del divorcio para poder también presentarla en algún trámite, en alguna administración pública. También se elimina el tema de pedir o de volver a solicitar documentos que reposan inclusive dentro de las mismas administraciones públicas donde están haciendo los trámites. Entonces vemos que la cédula se convierte quizás en el instrumento idóneo para que el ciudadano pueda manejarse en cualquier institución pública y claro, y en los trámites que tiene que hacer sin mayor problema, sin mayor inconveniente en este sentido. Pero claro, nosotros también en nuestro país estamos acostumbrados al tema, por ejemplo, del certificado de votación. En algún momento también se hablaba de lo que era la libreta militar, en algún momento también se exigían o se solicitaban una serie de requisitos también que con el tiempo han ido desapareciendo y eso me parece también excelente porque vamos simplificando las cosas. Yo consideraría que en los tiempos que vivimos, es muy importante considerar el tema de estar interconectados, de que las instituciones públicas deben de cruzarse información ya en su totalidad. Y aquí lo que falta es alguien que pueda imponer esa idea, pueda generar esa interconexión, que pueda o que se les facilite a estas instituciones toda la infraestructura tecnológica, porque eso también aún falta para dar un paso, ¿no? Cruzar nuestras bases de datos y con eso se haría mucho más fácil el hecho de poder trabajar y atenderle a una persona. Porque no sería, por ejemplo, necesario si de llevar, por ejemplo, esta partida en donde consta, por ejemplo, mi cambio de estado civil o mi partido donde yo me he divorciado, si puedo acceder a la base del registro civil y ver esa información. Se podría cobrar una especie de tasa pequeña por el hecho de acceder a la plataforma, por algo muy pequeño.
para poder quizás a lo mejor también generar algún tipo de recursos en las instituciones y a lo mejor puedan dividirse de alguna manera equitativa esas tasas con la finalidad de poder pues garantizar y seguir mejorando este tipo de servicios. Son iniciativas que resultan interesantes, pero que es también necesario colocarlas y ponerlas a conocimiento, porque es necesario. Hoy en día ya hablamos de una sociedad tecnificada en donde ya se cruzan bases de datos, se están interconectadas y vivir. Nosotros todavía en eso de que no están conectadas, tiene que ir a la otra institución. O sea, yo creo que esas son cosas del pasado y que debemos ya de empezar también a trabajarlas, pero desde estas perspectivas ya que me trae el Código Orgánico Administrativo en esta parte de su artículo 36. Bueno, luego vamos al hecho de que en su artículo 37 nos encontramos ya con lo que es el derecho al interés general, a la promoción de los derechos constitucionales, pues en realidad este derecho del interés general va enfocado, va unido con el de buena administración porque si yo tengo una buena administración, voy a servir de forma objetiva a los intereses generales. Voy con ello también a garantizar el bien común. Voy también a garantizar los derechos constitucionales de las personas. Y esa promoción de los derechos constitucionales no es nada más ni nada menos que alcanzar el derecho al buen vivir, ¿sí? Acordémonos que el buen vivir me agrupa una serie de derechos en donde se quiere garantizar las condiciones de vida dignas o necesarias o básicas que tiene una persona para poder desarrollarse dentro de nuestra sociedad o dentro de la sociedad ecuatoriana. Entonces, este artículo 37 busca esa promoción, busca esa difusión, busca esa materialización de los derechos constitucionales de la persona para que obviamente pueda desarrollarse en libertad, pero también de garantizar con ello pues el interés general, garantizar esa buena administración pública y de por medio pues garantizar también el interés general, el bien común que es necesario pues en la vida en comunidad que tenemos ya las personas como tal. Entonces, si podemos apreciar y cerramos en la parte o el bloque de los derechos, vemos cómo nos igualamos y cómo obtenemos el estar a la misma altura de la administración pública en este punto. Eh, con derechos como el de buena administración pública, el del interés general, la promoción de los derechos constitucionales, el tema el tema del procedimiento administrativo, nuestro derecho de petición, etcétera, que nos sirven obviamente para colocarnos en esa igualdad de condiciones con la administración pública. Pero no solamente es de que debemos de entender también que la persona hoy en día bajo esa figura del neoconstitucionalismo también está proclive a ser portadora de una excesiva cantidad de derechos. O sea, hoy en día la persona está sobreprotegida en cuanto a sus derechos. Y en ese sentido, pues estamos solamente acostumbrados a recibir, ¿no? Mis derechos, mis derechos, mis derechos, pero también es necesario equilibrar la balanza. Y para ello tenemos el tema de los deberes de las personas, ¿sí? Los deberes de las personas vienen a ser esas obligaciones que tiene la persona para con la administración pública y que también está obligada a ejecutar. Porque, acordémonos que el Estado o la figura del Estado no tiene derechos, tiene competencias, o la figura de la administración pública tiene sus competencias, y obviamente a través de estas competencias hace realidad los derechos de las personas, ¿sí? Busca él. Pero también debe de haber una devolución, y esa devolución vienen a ser los deberes de la persona, y esos deberes de la que tiene la persona pues regresan a lo que es la administración pública. Y empezamos con el primero de ellos. El primer deber es el deber general de solidaridad que está en el artículo 38 del COE. Pero aquí debemos de entender que la solidaridad nosotros la hemos colocado
como un valor. Debemos de entender, y aquí ya vamos un poco al campo de la filosofía del derecho, y es necesario articular ello, porque las sociedades también, cuando dentro de su evolución, cuando expiden inclusive una constitución, ellos se refieren a qué valores, a qué principios quiere vivir con una determinada constitución, ¿sí? Debemos de acudir a ese campo de los principios, de los valores, porque son estos los que sientan las bases sobre los cuales se va a desarrollar una determinada institución pública. Por ejemplo, se va a desarrollar a través de ciertos principios, se desarrolla la administración pública, el proceso penal se desarrolla bajo ciertos principios. La relación entre las personas y el Estado también me conlleva ciertos deberes que vienen dados a través de valores y a través también de lo que son principios. Entonces, este deber general de solidaridad, ¿qué es lo que pide? En primer lugar, lo hemos traído del derecho natural, ¿no? De ese derecho que no está escrito, del mundo de los valores, del mundo de los principios. Primeramente, lo que hemos hecho es cogerlo de ese mundo y positivizarlo, ¿sí? Lo hemos convertido a ese valor de solidaridad, lo hemos convertido en una regla. Y esa regla, ¿qué me dice? De que es necesario de que la persona promueva el bien común, que no solamente se quede en la esfera de sus derechos, sino que esta persona también esté en esa obligación de promover el bien común, de promover los intereses generales. El tema también de estar obligado a cumplir la legislación existente en nuestro país, de tener también una participación activa. Y aquí es donde yo también molesto en el que bajo las condiciones en que nos encontramos hoy en día, nosotros tenemos que tener una participación proactiva y sobre todo un empoderamiento de los derechos. ¿Por qué? Porque esto en la práctica nos permite materializar nuestros derechos y garantías. Mientras más seamos las personas que solicitemos y pidamos nuestros derechos, vendrán también otras y asimismo también aparecerán estos deberes, como ese deber de solidaridad, para poder obviamente ir construyendo esos bienes comunes que queremos alcanzar, para lograr también construir ese interés general, para dar cumplimiento inclusive a lo que está establecido en nuestra legislación. Entonces, vemos cómo ese mundo de valores se materializa para darnos una obligación, en este caso a las personas, para con la administración pública. El segundo deber, que es del artículo 39, que me habla del respeto al ordenamiento jurídico y a la autoridad legítima, yo lo considero también muy importante. ¿Por qué? Porque las personas tienen que ser respetuosas. Aquí hablamos también del respeto, miren, y tenemos que dar cumplimiento a lo que está establecido en la Constitución y en la ley, sin ningún tipo de requerimientos adicionales. Es decir, de que si yo como al momento de tener una o de relacionarme con la administración pública, yo tengo que cumplir lo que me está señalando el ordenamiento jurídico nacional en ese tema. Tengo que cumplir lo que está señalado en la Constitución dentro de ese tema. No necesito ningún otro tipo de requerimiento porque ya me lo están haciendo conocer. La administración pública me está diciendo qué es lo que debo de hacer y yo simplemente debo de acatarlo. Solamente en un caso no lo voy a acatar, que es aquel en donde esa disposición sea contraria a la Constitución y la ley, y obviamente se quiera ir en contra de los derechos e intereses de una persona. Solamente allí yo me podré negar a no cumplir lo que está señalado o en la orden que me dispone una autoridad, porque aquí también vemos que para poder ejecutar lo que está en el ordenamiento jurídico, yo necesito pues de una autoridad, de que sea una autoridad legitimada o legítima en su cargo, la que me disponga, la que me ordene. Pero claro, nosotros también debemos de ser respetuosos con la autoridad y es algo que no lo hacemos, ¿sí? Por ejemplo, en el tema policía, ¿qué ocurre? En otros lados, la figura del policía es una figura de autoridad, es una figura de respeto.
es una persona que está allí velando y cuidando por los intereses de las personas, de la comunidad. Nosotros somos de esos pocos países, podemos decirlo así, en donde a la autoridad se le falta el respeto, no se le da el trato que se merece y obviamente eso ya empieza a desvirtuar las cosas. Es necesario enfocarnos en ese sentido de respeto y también pues darle el puesto a esa persona que está allí como autoridad, porque está haciendo su trabajo, está precautelando nuestra seguridad y obviamente es necesario volver a rescatar esas relaciones que son necesarias, ¿no? Para la paz social, para la calma, para el bien común de todos. Más aún, inclusive en estos tiempos que estamos viviendo. Entonces vemos cómo de parte de la ciudadanía, no es que aquí los deberes, la ciudadanía o las personas van a hacerse a un lado, no, muy por el contrario, están llamadas a respetar y a realizar lo que está establecido en la Constitución y la ley, sin necesidad de llegar a una situación de coaccionar, o sea, de que si yo no quiero cumplir, no me va a pasar nada, no, sí puedo ser obligado, sí puedo ser coaccionado y en ese sentido sí puede hacerse uso de la fuerza pública para poder, obviamente, hacerme cumplir con las órdenes que me señala la autoridad. Entonces yo tengo esos dos caminos, básicamente el de acatar, el de cumplir lo que me señala la orden de autoridad, o en todo caso, si me opongo, si me niego a querer hacerla, puedo yo ser coaccionado, es decir, me pueden obligar a la fuerza a que cumpla lo que está señalado o establecido en esa orden, en esa disposición de autoridad legítima. Luego tenemos también otro punto, el tema de la abstención de conductas abusivas del derecho. Esto también es interesante este deber, porque debo de comprender que claro, vivimos en ese mundo hoy en día de que la persona está sobreprotegida en cuanto a sus derechos, goza de una infinidad de derechos. Pero ¿qué pasa? Que también viene un deber que es de que las personas debemos ejercer responsablemente nuestros derechos y siempre actuar de buena fe, ¿sí? Una conducta abusiva del derecho, ¿qué es lo que quiere decir? Quiere decir de que yo, con el ánimo de beneficiarme, con el ánimo de beneficiarme, con el ánimo de tener un interés personal, individual, yo ejecuto algo, ¿no? En mi favor y todo ello, pero no me doy cuenta que al ejecutar todas estas acciones ante la administración pública, puede hacer que yo también esté lesionando el interés general, puede estar lesionando el bien común, puede estar lesionando los derechos de otras personas por el simple ánimo de yo beneficiarme, de yo privilegiarme de un derecho o de una serie de derechos. Entonces, esto también, este tipo de conductas abusivas del derecho, también están prohibidas dentro de nuestra legislación. Entonces yo deberé de respetar, de ejercer responsablemente mis derechos, saber hasta dónde llegan y en dónde empiezan también los derechos de la otra persona, actuar siempre de buena fe, de la mejor manera y obviamente no queriendo abusar de situaciones en donde yo pudiera perjudicar otros derechos, donde yo pueda también vulnerar los derechos de otras personas, donde también pueda afectar el interés general. Yo también puedo con esa conducta abusiva beneficiarme de lo que es la figura, por ejemplo, de la administración pública en desmedro de los intereses generales. Entonces, estas conductas están prohibidas en nuestra legislación y tenemos el artículo 41 que está enfocado a ese deber de colaboración que yo siempre debo de prestar para que la administración pública pueda realizar sus procedimientos, pueda realizar sus labores, pueda realizar sus actuaciones, ¿verdad? Y obviamente permitirles que lo hagan para que esto vaya en beneficio, si es en beneficio de mi persona, en beneficio de mi persona, si es en beneficio de la comunidad, si es de la ciudad, ciudad, si es de la parroquia, parroquia, en fin,
etcétera. ¿Sí? Siempre debo de colaborar en las diferentes actuaciones, actividades que está realizando la administración pública, porque eso me lleva pues también a cumplir o alcanzar esa meta del bien común, del buen vivir. Son los medios a través de los cuales pues la administración pública llega a nosotros también y alguna vez va a necesitar de nuestra colaboración, entonces tenemos ese deber de apoyarle en este sentido. Pero también este artículo, este deber que está en el artículo 41, también nos da el tema de que podamos ejercer una acción, ¿sí? De que nosotros también podamos, que podamos ejercer una acción pública. ¿Qué quiere decir esto de acción pública? De que yo pueda denunciar, ¿sí? Si yo conozco casos de corrupción, casos de este tipo, ¿no? Yo pueda también o me encuentre en esa obligación de denunciarlos, de ponerlos a conocimiento de las autoridades para que ellos tomen cartas en el asunto. Por ejemplo, es muy común ver el tema de las coimas, es el tema de los sobornos que a veces hacen autoridades, por ejemplo, en el tema tránsito. Hay grabaciones, inclusive hoy en día las veces de que la tecnología nos permite ver las cosas como suceden o ocurren en tiempo real, vemos cómo piden, ¿no? Para no bajar puntos, para no llevarle detenida a la persona, para no llevarse el vehículo, el hecho de que se debe de darles una cantidad de dinero determinada. Pero miren, todos estos son actos de corrupción, por muy pequeños que sean, todos estos son actos de corrupción y nosotros como personas estamos obligadas a denunciarlas. ¿Sí? Callar es convertirnos en cómplices de este tipo de actuaciones y hoy en día tenemos que dar un combate muy fuerte a la corrupción, empezando desde esos niveles más bajos para poder llegar hasta las más altas esferas. Pero ello también me implica, pues, una participación ciudadana, eso me implica también un control social, ¿sí? También yo puedo estar pendiente de estas actuaciones de las autoridades. Hoy más que nunca nos encontramos en pandemia y tenemos que tener activados el control social, ¿sí? Tenemos que estar atentos para ver en dónde se están dando estos focos de corrupción y poder denunciarlos, ¿sí? Nosotros cumplimos con eso y luego las autoridades pertinentes harán las investigaciones. Eh, para concluir, podemos señalar que los derechos son todos los mecanismos legales que protegen al individuo, ¿sí? Son los que disfruta, son los que se materializan para que pueda llevar una vida digna. Por otro lado, los deberes son obligaciones que debe de cumplir la persona para poder ejercer sus derechos. Tanto derechos y deberes tienen como finalidad lograr una estabilidad social, la convivencia armoniosa entre lo que son las personas y también entender que estos derechos y deberes pueden estar contenidos en diversos cuerpos legales, que en nuestro caso pues es la Constitución, nos tiene también nuestros derechos, tenemos también deberes, tenemos el Código Orgánico Administrativo en este punto que a nosotros nos une con la administración pública, tenemos por ejemplo el tema de la Declaración también Universal de los Derechos Humanos, tenemos también este tema de la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano. Como podemos ver, el marco legal está dado, está establecido y obviamente lo único que tenemos que hacer es obviamente cumplir, ejecutar, materializar nuestros derechos, cumplir con nuestras obligaciones, porque yo creo que con el tema o en este tema de derechos y deberes, tenemos los necesarios para poder tener una excelente relación en igualdad de condiciones con la administración pública. Bueno, y ustedes aquí también cerrando un poquito, podemos evidenciar y ver lo que son los derechos, ¿sí? El derecho a la buena administración pública, de petición al debido procedimiento administrativo, el acceso a los servicios públicos, remoción de obstáculos, el tema de la restricción de requisitos formales, el interés general, la promoción de los derechos constitucionales, por el lado de los derechos que establece el COA en nuestra relación con la administración pública. Y por otro lado,
para con ella. Estamos ligados a través de 4 deberes, que es el deber general de solidaridad, respeto al ordenamiento jurídico y a la autoridad legítima, esa abstención de conductas abusivas del derecho y ese deber de colaboración con las administraciones públicas. El tema es muy amplio. En realidad, por cada uno de estos derechos podemos conversar durante una infinidad de tiempo. Hemos tratado de condensar y de traer las ideas principales de cada uno de ellos para que ustedes los puedan comprender